Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Bot Gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a presentar un robot para trading, un robot XML, un robot para Binary, que fue otorgado por uno de los miembros del canal y me ha dado excelentes resultados. Estoy sorprendido. Le hice solamente 4 ajustes y fue más que suficiente para que el robot estuviese en un nivel sorprendente de ganancia. Es un robot de CalPut, lo aclaro también. A su vez, es un robot que voy a explicar su configuración. Voy a estar entregando el robot completamente desconfigurado y usted lo va a tener que configurar. Pues ya habíamos hablado de eso en otra ocasión en el canal, para que las personas no solamente monten el robot y ya, sino que aprendan también y a manera de educación aprendan también a programar los bots o preparar los bots, mejor dicho. No está de más decir de que esta persona que entregó este robot me dijo que lo observara. Yo realmente no lo veo tan, o sea, no le hice tantos ajustes, pero creo que es digno de que este robot esté dentro del canal con algunos ajustes y que a su vez ustedes puedan comprender cómo funciona este robot. Bueno, dicho esto, vámonos para la configuración del robot Monster. Bien, ya estamos acá dentro de la gráfica, ya dentro de Binary, perdón. Y voy a enseñar a cómo configurar el robot. Antes voy a mostrar algunos resultados. Recuerden que el robot yo lo voy a entregar con estrategia. Siempre lo voy a hacer así. Para que aquellas personas que quieran ir por un 5 o un 10% de su cuenta, lo puedan hacer de forma mucho más fácil. Aquellas personas que están acostumbradas a dejar un robot correrlo 24/7, pues lo felicito. Va a necesitar un capital suficiente como para poder entonces soportar cualquier ciclo de mercado. Ya hemos hablado de los ciclos del mercado y que van a tener que indagar en ello. En otros videos ya hemos explicado sobre esos ciclos de mercado y que tenemos que estar pendiente de ellos. Acá lo que vamos a hacer es, vamos a observar cómo se comporta el robot y cómo va a ser la estrategia antes de empezar la configuración misma del robot. Aquí tenemos un mercado, vemos que el robot en este mercado, en varias horas, pues, en algunas horas ha perdido solamente 2 de forma consecutiva, teniendo un margen de 13 ganadas, 6 perdidas, para un total de $11. Tenemos este mercado, donde tenemos 14 y 8, perdiendo 2 consecutivas también. Es un mercado diferente, teniendo $12, ya casi 13, 14 y 8. Este otro mercado tenemos 21 y 13, teniendo $18 también ya. Y 3 de forma consecutiva en este mercado, un mercado un poco más movido. En este otro mercado, no, ya este lo vimos. En este otro mercado podemos observar cómo tenemos 31 y 16, eso es muy bueno, con $14 ya ganados. Y de forma consecutiva hay 3 también en este mercado. Y este último, tenemos 14 y 9 con 2 de forma consecutiva nada más y teniendo ya un margen de ganancia de $7.64. O sea, lo que quiere decir es que tenemos 7, casi 8, casi 20, 29, 41, casi 42, 62 ya hecho en los diferentes mercados. Y esa es una de las estrategias que le voy a entregar. Yo creo que he visto que se comporta mejor o se comporta estable en todos los mercados este bot. Y por eso, pues, la primera estrategia que voy a dar, actívelo en todo. Y vayan por sus $5 o vayan por sus $10 si es una cuenta de 100. Si es una cuenta de 500, vayan entonces por su $25 o su $50. Si es de 1000, vayan por $50 o por sus $100. Y la inversión va a ser del 1%.
O sea que si usted tiene acá $100, pues la inversión va a ser de $1. Si usted tiene 200 va a ser de 2, si tiene 500 va a ser de 5 y así sucesivamente. Es lo que creo que pueda funcionarle a cada uno de ustedes. Fíjense que acá el bot va muy bien con 15.8. Acá esperemos que recupere. Ha pedido máximo 2 en esta. Esperemos que recupere en la próxima, si no 3. Pero llevamos un margen de ganancia ya suficiente. ¿Qué pasa? Que con $1 para una cuenta de 100 ya hubiésemos salido hace muchísimo. Yo lo estoy dejando correr. Hice 10 sesiones. Escúchame bien, 10 sesiones yendo por 5 se cumplió toda. 10 sesiones yendo por 10 se cumplió toda. O sea, 20 sesiones y el bot se comportó estable en todos los mercados. ¿Qué pasa? Que una vez que se hace el 5%, pues se cierra todo. Al día siguiente vuelve a hacer lo mismo. Acá yo lo he dejado correr solamente para prueba. Y sin embargo, pues vemos que va muy bien. Entonces yo recomiendo que lo testeen por lo menos 15 días, un mes, y haga este tipo de estrategias. Vayan haciendo este tipo de testeo. Yo voy a sacar una segunda versión un poco más autónoma, un poco más segura. Seguramente va a tener menos entradas, pero el bot se irá comportando de manera estable. Fíjense cómo va acá 15.8, va bien. Acá, bueno, falta por recuperar. Vamos a cargar el robot. El robot va a estar, como les dije, desconfigurado. Y usted lo va a tener que configurar. El robot, cuando lo entregaron para el inicio de volatilidad 25. Yo le recomiendo que este robot Monster usted pueda hacerlo con la estrategia que le estoy dando. Va a tener que configurar el nivel de martingala, está en 0, póngale en 1, quiere decir que va a recuperar. Si usted quiere ir sin martingala, lo puede hacer también. Es un poco más seguro, pero ya eso es decisión de ustedes y ya van a tener que testearlo. Yo lo estoy dejando acá 10 y nunca pues me ha llegado a ese límite en las 10 sesiones, perdón, que hice con 5% y las 10 sesiones que hice con el 10%. Acá pues van a tener que ir por lo que ustedes desean. Recuerden que a la hora de la sumatoria de cada uno de estos ya tienen su 5 o su 10%, pues ya tendrían que cerrar por ese día. Sé que más de uno va a querer estar tentado a permanecer más tiempo. Yo les recomiendo que mantenga un control sobre ello. Bien, lo primero es el martingale y la inversión. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que configurar. Lo otro que hay que configurar es el bloque 2. Vamos a estar configurando, antes de entrar al bloque 2, quiero, decirle que trabaja con unas bandas de Bollinger, que esto también va a tener que configurarlo. Ahorita les digo cómo. Pero vamos primero a configurar esto. Acá tenemos OR, lo vamos a tener que cambiar por AND y fíjense que este trabaja con TIT que sea mayor a la banda de Bollinger y en este caso estamos hablando de la línea media o promedio de la banda de Bollinger y así sucesivamente para cada uno de los tips. Si eso se cumple, o sea, si el TIC 6 es mayor al TIC 1, entonces hay rise. Si el TIC 6 es menor al TIC 1, entonces hay fall. ¿Okay? Entonces, acá está todo lo contrario, pero se mantiene el rise y fall de manera igual, fíjense, de manera igual. Si usted quiere cambiar estas configuraciones y probar, pues hágalo, está en todo su deber. Acá también hay que cambiarlo a AND, hay que cambiarlo a ambas, ¿ok? Hay que cambiarlo ambas. Vamos a seguirla con la configuración del robot. Y esa configuración incluye incluso cambiar acá. Es false y acá es rise. ¿Ok? Aquí igual es false y rise. De esta forma vemos que ya hemos configurado gran parte de lo que es y cómo va a funcionar este robot. Aquellos que ya saben de programación, pues se lo hace muy fácil entender cómo funciona este robot. Lo otro que vamos a configurar es, esto no, si usted quiere lo quitan, esto es solamente para que sepan que el robot está trabajando. Es esto que está acá. El periodo lo vamos a tener que configurar también, porque este robot trabaja con periodo 5.
¿ok? Trabaja con periodo 5. Una vez que ya ustedes tengan eso configurado, elegimos el mercado, voy a comenzar con este mercado y automáticamente pues el robot comenzará a trabajar y vamos a ver los resultados que obtiene. Acá le voy a enseñar algunas cosas. Fíjense, acá nos está diciendo que está buscando entrada. Le dejé esto para que sepa que el robot está trabajando y si no consigue la configuración o los parámetros de entrada, pues no va a entrar hasta que no se consigan esos parámetros. Entonces no se desespere, a veces se tarda un poquito y otras veces es un poco más rápido, hasta 22:14. Acá vamos 15:9, 15:10 quedó allí. Fíjense, acá se nos dio 3 de forma consecutiva. Vamos a ver si le recupera la próxima. Y acá vamos 32:17. Acá vamos 16:9. Entonces, prueben este robot. Espero que les sirva. Voy a estar entregando otros robots que me han estado otorgando en el canal de Telegram Book Gratis 12 y que gracias a ustedes pues vamos a tener que seguir entregando robots, ¿ok? Dejo este video hasta acá, espero le haya servido y nos comunicamos por el canal de Telegram.